La bomba atómica estadounidense dejó un cráter gigantesco en el océano. Mi primer impulso fue saltar por la borda, confesó el comandante del Grupo Aéreo 9, Philip Torrey. Sus palabras no eran una exageración. Para cualquier piloto o marinero, el nombre de Truk sonaba a sentencia de muerte. Este atolón, en el corazón del Pacífico, estaba envuelto en la fama de ser una fortaleza inexpugnable. Los estadounidenses lo llamaban el Gibraltar del Pacífico. Allí, tras una pared de arrecifes y nubes, se escondían docenas de aeródromos, baterías, cientos de cañones antiaéreos y escuadras enteras de buques de guerra. Ninguno de los aliados había visto la fortaleza con sus propios ojos, pero la mera idea se convertía en leyenda y susurros en los comedores de los soldados. Donde se pronunciaba Truk en voz alta, los rostros se ensombrecían. Parecía que el lugar no solo estaba defendido, sino que estaba maldito para cualquiera que se atreviera a acercarse. Cuando en febrero de 1944 se anunció por megafonía a bordo del portaaviones USS que el siguiente objetivo era la laguna de Truk, el corazón se encogió incluso a los pilotos más experimentados. Todos sabían que un intento de atacar allí podría ser un viaje sin retorno. Pero eso era precisamente lo que debían hacer. Un audaz ataque que en los cuarteles generales se llamó Operación Hailstone, y entre ellos, la venganza por Pearl Harbor. Nadie podía decir cuántos hombres volverían después de atacar aquella leyenda. Sin embargo, la pregunta no era si debían atacar, sino quién se atrevería a mirar a la cara a un mito que durante años había infundido miedo, incluso a quienes combatían a diario. Un frío silencio, la espera de la orden y en el interior de cada uno, ese mismo impulso de saltar por la borda. Pero pronto quedaría claro, las leyendas se derrumban no más fuerte que el traqueteo de una ráfaga de un Hellcat. El éxito en Kwajalein fue una señal para los aliados. La maquinaria de la ofensiva había cobrado impulso y no se podía detener. El almirante Chester Nimitz, un hombre acostumbrado a pensar en la escala de un océano entero, tenía ante sí el siguiente paso. Eniwetok, este minúsculo atolón a 300 millas de Kwajalein, debía convertirse en un trampolín gigantesco desde el que las fuerzas estadounidenses saltarían hacia las Islas Marianas. Y allí, a solo un paso más, se abría el camino hacia el corazón mismo de Japón. Desde las Marianas ya se podían lanzar los bombarderos pesados B-29, capaces de alcanzar Tokio. El mapa del Pacífico ante los ojos de los comandantes parecía un tablero de ajedrez. Cada nuevo atolón capturado se convertía en una casilla desde la que se podía presionar al enemigo y al mismo tiempo cubrir las propias fuerzas. Pero en ese tablero había una pieza que no se podía eludir. Truk, este misterioso archipiélago en las Islas Carolinas, seguía siendo para los aliados no solo una incógnita, sino un vacío aterrador. Todos sabían que los japoneses guardaban allí algo más que una base ordinaria. Los rumores persistían. En la laguna, protegida por los arrecifes, se esconde la flota combinada, la principal herramienta del imperio en el mar. Sin neutralizar esta fortaleza, cualquier avance posterior sería un suicidio. Nimitz entendía que mientras Truk viviera, cada nuevo paso adelante se convertiría en una amenaza de golpe por la espalda. Y es precisamente por eso que la operación contra Eniwetok no comenzaba por sus costas, sino con el susurro de un nombre que helaba el interior. El atolón, que nadie había visto realmente, se estaba convirtiendo en la llave del futuro de toda la guerra. Para resolver el enigma de Truk, los rumores no eran suficientes. Se necesitaban ojos capaces de mirar donde hasta entonces
Ningún avión aliado había penetrado. El día en que las fuerzas estadounidenses se afianzaron definitivamente en Kwajalein, despegaron 2 aviones de reconocimiento P-1 del Escuadrón de Fotorreconocimiento de la Marina. Su misión sonaba casi increíble: sobrevolar el legendario atolón y regresar con pruebas de lo que los japoneses escondían tras el muro de la fama. El largo vuelo sobre las aguas vacías del Pacífico se transformó gradualmente en una visión que los pilotos nunca olvidarían. De la superficie turquesa del océano se alzaban 11 islas volcánicas, como los dientes de una corona gigantesca. Alrededor se extendía un arrecife, formando un anillo perfecto de más de 100 millas de longitud. Desde el aire era obvio, la naturaleza misma había regalado a Japón un refugio donde esconder una flota y mantenerla segura, mientras el resto del océano se convulsionaba en la guerra. Pero incluso en ese momento, Truk no quería revelar todos sus secretos. Nubes pesadas cubrían parte de la laguna, como si ocultaran deliberadamente a los ojos de los observadores el panorama más importante. Y sin embargo, a través de los huecos, los exploradores lograron notar lo suficiente. Siluetas de buques de guerra, buques de transporte, amarres preparados. Las cámaras fotográficas hicieron clic, capturando imágenes que hasta ayer eran solo una terrible leyenda. Al regresar a la base, las tripulaciones entendieron: ahora no hay duda. Truk es el corazón de la defensa japonesa en el océano. Pero cuánta potencia se ocultaba allí seguía siendo un misterio. Y esta ambigüedad hacía que el inminente ataque fuera aún más peligroso. Cuando la inteligencia confirmó la magnitud de la amenaza, la decisión requirió no solo coraje, sino también cálculo. La cumbre de la planificación estuvo en manos del vicealmirante Raymond Spruance. Él determinó que el golpe principal debía ser ejecutado por la Task Force 58 bajo el mando de R.M. Meecher. Una flotilla reunida como un martillo para un único propósito. En sus cubiertas se encontraban 5 portaaviones pesados, montañas de acero y aviación, 4 portaaviones ligeros, más de 500 aviones de todo tipo, escoltados por acorazados, cruceros pesados y ligeros, escuadras de destructores y submarinos. Parecía que el poder en sí mismo prometía romper la formación de batalla del enemigo. Pero una máquina torpe sin tácticas sutiles es solo un desperdicio de recursos. Meecher y su cuartel general lo entendieron. La fuerza debía ser no solo numérica, sino también una idea. La pregunta era urgente: ¿cómo penetrar la leyenda? ¿Dónde la defensa natural de los arrecifes y un denso sistema antiaéreo hacían un asalto frontal suicida? La respuesta no estaba en la fuerza bruta, sino en la astucia. El análisis de las comunicaciones de radio interceptadas mostró que los sistemas japoneses de alerta temprana eran efectivos a gran altura, pero vulnerables cerca del mar. Este descubrimiento lo cambió todo. Si se acercaban a baja altura, por debajo del punto ciego, podían irrumpir sin ser detectados y atacar antes de que la reacción se organizara. La decisión sonó a desafío. Vuelos bajos, barrido rápido del espacio aéreo, y luego una serie de ataques con bombas y torpedos contra los amarres, aeródromos y barcos en la laguna. Era un plan que requería de los pilotos no solo maestría, sino también sangre fría, volar literalmente sobre la superficie del agua, dejándose un margen mínimo para el error. La preparación convirtió a la TF-58 en un mecanismo coordinado, donde cada escuadrón conocía su ventana de despegue y ruta, cada cubierta su papel en un ataque sincronizado. Así, una minúscula oportunidad
se convirtió en una ventaja estratégica. No intentar romper una formación frontal inexpugnable, sino explotar su debilidad constructiva, el radio de detección, fijado por la altitud. La ofensiva ya no era una teoría, se convirtió en una cuestión de técnica, disciplina y nervios, y cuando la guardia en los mástiles se cayó a la espera de la orden, todos entendieron. Ahora comenzaba la fase en la que la velocidad de reacción y la precisión de las decisiones superarían la torpe defensa. La noche sobre el océano era densa y viscosa, como si la naturaleza misma no quisiera revelar los secretos que Truk guardaba. En las cubiertas de los portaaviones reinaba una tensión silenciosa, solo órdenes esporádicas, y el ritmo rítmico de los motores la rompían. El plan estaba listo, pero incluso los más firmes sentían que al amanecer se dirigirían a un lugar al que nadie se había atrevido a ir antes. La clave residía en la información arrebatada de las transmisiones japonesas. Las interceptaciones confirmaron la suposición. El sistema de detección temprana del enemigo estaba configurado para atrapar objetivos de gran altitud, y los objetos que volaban bajo permanecían invisibles. Esto abría una ventana increíble. Acercarse sigilosamente, casi rozando el agua, y abatirse sobre la fortaleza como lo hicieron los japoneses en Pearl Harbor, solo que ahora los roles se invertían. La sorpresa estaba del lado estadounidense. La preparación se llevó a cabo hasta el más mínimo detalle. Cada escuadrón conocía su ruta, altitud, tiempo de entrada a la zona. La estrategia requería una sincronización estricta. La primera oleada de cazas debía barrer todo lo que estuviera vivo de los aeródromos y del cielo, y detrás de ellos irían los bombarderos y torpederos para culminar la derrota. Todo se reducía a los primeros minutos. Si los japoneses no lograban levantar la cobertura, el golpe sería aplastante. En el horizonte ya se adivinaba el parpadeo del amanecer. El metal de las cubiertas helaba las suelas, y cada paso parecía más fuerte de lo normal. En la oscuridad, las siluetas de los Hellcats estaban en filas, como depredadores exóticos, listos para el ataque. Los comandantes intercambiaron órdenes cortas. Los mecánicos revisaban la fijación de las bombas. Los pilotos se abrochaban los cinturones. Todo se reducía al instante en que la oscuridad comenzaría a menguar y la primera oleada se lanzaría al cielo. La leyenda de la fortaleza inexpugnable había durado décadas, pero justo ahora, un minuto antes del amanecer, se encontraba al borde de la prueba. El rugido de los motores rompió el silencio del océano. Las cubiertas temblaron cuando los primeros Hellcats rodaron hacia el borde de los portaaviones. Apenas rozando el agua, las pesadas máquinas ascendieron al cielo oscuro. Según el plan, la oleada de ataque se dividió en 3 escalones. Parte se mantuvo a baja altura, escondiéndose en los pliegues del horizonte. Otra ocupó los escalones medios, lista para interceptar todo lo que despegara. La tercera se elevó por encima de los 20.000 pies, cubriendo desde arriba. Esta red de 3 capas no debía dejar a los japoneses ni una sola oportunidad. Al acercarse a Truk, los pilotos estadounidenses notaron lo que esperaban en secreto. Los aeródromos enemigos estaban vacíos. No había patrullas en el aire. Una semana de alertas y espera después del reciente reconocimiento había agotado a los japoneses. El mando dio un respiro a los pilotos, y fue precisamente en esta brecha donde se coló el ataque estadounidense. Para los defensores de la isla, el amanecer fue una mañana normal, hasta que los cañones retumbaron. Los primeros en entrar en acción fueron los segadores del UF-10 del portaaviones Enterprise.
El líder, William Killer Kane, guió a su grupo a baja altura apenas por encima del borde de los arrecifes, y de repente, justo frente a ellos, las siluetas se movieron. En la pista de Eten, cazas japoneses rodaban apresuradamente para despegar. Un instante, y los cañones de los Hellcats cobraron vida. Ráfagas cortaron el aire matutino. Los destellos de los impactos se deslizaron por los fuselajes de los aviones que despegaban. Algunos estallaron en llamas todavía en la pista. Otros lograron despegar del suelo, pero inmediatamente se encontraron con el fuego estadounidense. En el cielo, que un segundo antes estaba vacío, comenzó un caos furioso de trazadoras y estelas de humo. Kane hizo honor a su apodo. Las ráfagas certeras se abatieron sobre los oponentes y sus acompañantes lo siguieron, cubriendo y rematando a los sobrevivientes. Los segundos se convirtieron en eternidad y los pilotos entendieron. Justo ahora se decidía si la operación seguiría siendo un ataque sorpresa o se convertiría en una larga batalla por cada pista. Kane y su compañero, el teniente junior Grade Vernon Judd Ut, volaban bajo cuando 4 ceros emergieron de un lado. La maniobra fue rápida y audaz. Los japoneses esperaban golpear primero, pero los Hellcats los superaban en velocidad y estabilidad. Kane ejecutó un descenso, una ráfaga corta, y uno de los oponentes se encendió en el aire. Ut no se quedó atrás. Sus trazadoras perforaron un segundo cero, que se estrelló en el agua. El tercero logró escapar a las nubes, pero se encontró justo en la línea de fuego. Un destello brillante y otra sombra cayó. Mientras tanto, justo sobre la pista de Eten, 2 tojos apenas levantaban el morro, preparándose para el combate, pero se convirtieron en presa fácil. Kane y Ut los cubrieron con fuego cruzado, y ambos aviones no lograron elevarse más de unos pocos metros antes de chocar de nuevo contra el suelo. En el fragor de la batalla se encontraba el teniente Joseph Frenchy Rowell. Atrapó un cero por la cola, lo derribó y luego se lanzó tras un rufe que intentaba escapar con un rizo hacia arriba. El avión enemigo se lanzó hacia las nubes, pero Rowell, arriesgando que su propio aparato entrara en barrena, lo persiguió y lo derribó con una larga ráfaga. Luego logró atrapar otro caza con ala cuadrada, una rara modificación del cero. 3 victorias consecutivas hicieron que su mañana fuera legendaria. Las pérdidas estadounidenses en esta escaramuza resultaron mínimas. Solo un Hellcat no regresó, pero el recuento de aviones japoneses derribados y quemados en tierra superó la docena. La leyenda de la inexpugnabilidad de Truk tuvo su primera grieta. El aire aún no pertenecía completamente a los aliados, pero quedó claro que ahora los bombarderos tendrían la oportunidad de golpear el corazón mismo de la laguna. Mientras los segadores combatían sobre Eten, otro escuadrón, el UPF-5 del Yorktown, se lanzó hacia la base de hidroaviones de Dublón. 8 Hellcats descendieron casi hasta el agua y ametrallaron los amarres. 5 pesados hidroaviones japoneses se convirtieron en esqueletos en llamas, sin siquiera lograr despegar. El humo se elevaba sobre la bahía y los estadounidenses, sin reducir la velocidad, subieron para interceptar a los que aún se atrevían a volar. En cuestión de minutos, su lista de derribos incluía varios ceros, un par de rufes e incluso un pit de reconocimiento, cuyos restos cayeron directamente en la laguna. Un poco más arriba, operaban el VF-6 del Intrepid y el VF-9 del Essex. Su objetivo eran los aeródromos de Moen y Parham, los amarres más saturados de todo el atolón. Docenas de aviones japoneses esperaban allí a sus pilotos
tan densamente agrupados que parecían un vulnerable depósito de metal. Fue allí donde se dirigieron los Hellcats, que volaban bajo. En el fragor de la batalla, se destacó el teniente Alexander Brassiu. Atrapó a varios ceros en el momento en que intentaban lanzarse hacia abajo y, a una velocidad superior a 250 nudos, les disparó. Su maniobra fue impecable. 2 aviones japoneses desaparecieron en nubes de humo. Un tercero emergió de las nubes solo para caer bajo un nuevo y certero disparo. Eugene Valencia no se quedó atrás. 6 oponentes se le pusieron a la cola inmediatamente. En lugar de entrar en pánico, se lanzó en un picado pronunciado casi hasta la superficie de la laguna, donde el Hellcat casi rozó las olas. Allí se convirtió en un depredador. 2 perseguidores cayeron al agua. El tercero fue alcanzado por su fuego durante un giro. Al regresar al Essex, Valencia bromeó: «Si estas máquinas supieran cocinar, me casaría con una de ellas». Su resultado de ese día lo convirtió en uno de los mejores ases de la flota. Bajo las alas del UF-6 y el UF-9 ardían filas enteras de aviones. Las trazadoras incendiarias convirtieron los amarres en un mar de fuego. A los que lograban despegar, se les abatía en el ascenso. Los estadounidenses dejaron un vacío quemado en las pistas, abriendo un corredor para el golpe principal de los bombarderos. Cuando los cazas despejaron el cielo y las pistas, llegó el turno de la fuerza principal. Según un horario calculado casi al minuto, 6 oleadas de grupos de ataque, de la A a la F, se lanzaron al aire una tras otra. Cada oleada tenía su objetivo, sus intervalos y sus puntos de entrada, para que el golpe fuera continuo, como la respiración de una máquina gigante. Los primeros en ir fueron los Avengers del Enterprise. Su ruta se dirigía directamente sobre Eten. Arrojaron bombas de racimo con fragmentación e incendiarias sobre las pistas de aterrizaje y luego cubrieron con fuego todo lo que había sobrevivido a la limpieza matutina. Detrás de ellos entraron en la laguna los Dauntlesses y Helldivers, picando casi verticalmente sobre los barcos anclados en las bahías. Desde la altura parecían puntos minúsculos, pero cada punto llevaba media tonelada de explosivos. El primero en incendiarse fue el petrolero Oyo Maru, una máquina pesada que se convirtió instantáneamente en una antorcha, elevando negras nubes de humo hacia el cielo. Luego, bombas pesadas perforaron los costados del gigantesco Tonan Maru N-Puro 3, un antiguo ballenero reconvertido en buque nodriza. Las explosiones cortaron la popa y el enorme casco, perdiendo el equilibrio, se hundió, sumergiéndose cada vez más. Columnas de humo se levantaban una tras otra. La laguna, tranquila y limpia por la mañana, al mediodía hervía con incendios y explosiones. El agua burbujeaba por los escombros que caían y el cielo estaba surcado por las estelas de fuego de las bombas. Los pilotos estadounidenses, dando círculos sobre los objetivos, veían cómo los barcos enemigos se convertían gradualmente en restos, dejando solo manchas de aceite en la superficie. Este fue solo el primer ciclo de ataques. Pero incluso ahora quedaba claro que la leyenda de la inexpugnabilidad de Truk se estaba derrumbando junto con sus barcos, y por delante quedaban nuevas oleadas de hierro que debían convertir este atolón paradisíaco en una trampa ardiente. Entre la multitud de objetivos, el transporte Aikoku Maru destacaba, aparentemente un buque de suministro ordinario, pero la inteligencia sabía que sus bodegas estaban abarrotadas de municiones, minas, proyectiles, todo un arsenal de guerra. Cuando el Avenger del teniente James Bridges se lanzó al ataque, nadie sospechó que en unos segundos
la laguna se convertiría en una fauces de fuego. El torpedo impactó exactamente en el costado. Por un momento pareció que el golpe no era mortal. El casco resistió, pero luego estalló lo que se escondía dentro. Cientos de cargas y minas detonaron simultáneamente. La onda expansiva cortó la proa del barco, dejando en su lugar un vacío y un cráter burbujeante en el fondo del mar. El gigante de casi 500 pies de largo se hizo añicos en cuestión de instantes. La explosión fue de tal fuerza que los escombros volaron por toda la laguna y la onda expansiva se propagó por los arrecifes. En un instante, la vida de cientos de soldados y marineros japoneses a bordo se extinguió. Pero la tragedia también alcanzó a los atacantes. El avión de Bridges estaba demasiado cerca. La nube de fuego lo cubrió y la tripulación desapareció junto con aquellos a quienes habían destruido. Este momento se convirtió en un punto de inflexión. Aquellos que aún dudaban del resultado comprendieron. La laguna ya no era un refugio, sino una trampa mortal. Los capitanes japoneses intentaron desesperadamente levar anclas, girar la proa hacia los estrechos y escapar del anillo de arrecifes, pero los grupos estadounidenses ya los tenían en la mira. La huida era la única oportunidad, e incluso esa oportunidad se desvanecía a cada minuto. Al mediodía, los comandantes japoneses entendieron que quedarse en la laguna significaba esperar el final. Varios barcos se decidieron por una fuga desesperada. El crucero ligero Katori, el auxiliar Akagi Maru y el destructor Maikaze se dirigieron hacia el paso norte, esperando escapar de la trampa ardiente. Pero su maniobra fue detectada y el informe llegó directamente al escritorio del vicealmirante Spruance. No dudó. En lugar de encargar la tarea a la aviación, Spruance decidió golpear personalmente. Tenía a su disposición un potente grupo: los acorazados Iowa y New Jersey, los cruceros New Orleans y Minneapolis, y una escolta de destructores. Para estos gigantes, era una rara oportunidad de usar su arma principal, los cañones de 16 pulgadas, para los que fueron construidos. Cuando el Iowa y el New Jersey entraron en el radio de tiro, sus salvas sacudieron el océano. Proyectiles de casi 1 tonelada cada uno se dirigían hacia el Katori, cayendo con tanta fuerza que el agua alrededor del crucero japonés hervía por los chapoteos. El Maikaze intentó cubrir a su buque insignia, disparando torpedos contra los estadounidenses. Uno de ellos se dirigió directamente hacia el New Jersey. Un instante, y la catástrofe habría sido inevitable, pero una señal desde el cielo lo salvó. Un avión estadounidense detectó la estela del torpedo y advirtió a tiempo. El gigante logró desviarse y la ola mortal pasó de largo. Spruance bromeó más tarde con moderación. Eso habría sido incómodo. Bajo el diluvio de fuego, el Katori se hundió. El Maikaze pronto también terminó en el fondo después de ser rematado por los cruceros. El Akagi Maru explotó por las bombas aún en la laguna. Sus hombres intentaron inútilmente transbordar al Katori y compartieron su destino. El único que logró escapar fue el destructor Nowaki. Navegó a máxima velocidad, haciendo zigzag, e incluso cuando el Iowa disparó una salva récord desde 22 millas, el japonés se mantuvo intacto. Este escape fue un raro punto brillante para los defensores, pero todos los demás que se atrevieron a abandonar la laguna permanecieron en su fondo. Al anochecer, parecía que la batalla se calmaba. Los barcos estadounidenses disparaban contra objetivos costeros y los pilotos regresaban a las cubiertas después de otro ataque. Pero los japoneses aún no habían dicho la última palabra. Al caer la noche, sobre la laguna,
Aparecieron kates, viejos torpederos adaptados para ataques nocturnos. Sus radares les permitían ver en la oscuridad, y esto convertía la habitual oscuridad en una arena peligrosa. La mayoría de los ataques fueron repelidos. La artillería antiaérea disparaba un muro de fuego. Los reflectores barrían el cielo. Cazabombarderos nocturnos se elevaban a su encuentro. Pero un Kate logró penetrar, pasando a través del fuego y evadiendo al interceptor. Se dirigió directamente al costado del Intrepid. Un torpedo golpeó la popa. La explosión sacudió las cubiertas, destrozó el timón e inundó los compartimentos. 11 personas murieron, 17 resultaron heridas. El portaaviones perdió el control y se vio obligado a retirarse para reparaciones. Para los japoneses, fue una pequeña victoria en un océano de derrotas, pero para el almirante Meecher, esto fue un desafío. No tenía intención de ceder la iniciativa, ni siquiera de noche. Y fue entonces cuando nació la decisión que cambió la táctica de la flota: llevar a cabo el primer ataque nocturno de portaaviones en la historia de la Marina de los EE. Desde el Enterprise despegaron 12 Avengers, especialmente modificados para la oscuridad. Cada uno llevaba 4 bombas de 500 libras. Tuvieron que volar casi a ciegas, orientándose por los destellos y el fuego desde tierra. Los japoneses abrieron un fuego antiaéreo de huracán, detectando siluetas por las lenguas de escape. Durante media hora, los bombarderos sobrevolaron la laguna arrojando bombas sobre barcos y depósitos. Como resultado, la noche se convirtió en otro golpe. 8 barcos destruidos, 5 dañados, y ni un solo avión estadounidense se perdió en vano. El océano se sumergió de nuevo en la oscuridad, pero ahora ya no trabajaba para los japoneses. Su fortaleza estaba perdiendo fuerzas, y el amanecer prometía ser el último para los que aún quedaban en la laguna. Con los primeros rayos del segundo día, los Hellcats volvieron a ascender al cielo, pero esta vez fueron recibidos por el silencio. Ni una sola patrulla japonesa, ni un solo oponente en el aire. Daba la impresión de que la leyenda misma de la inexpugnable Truk se había disipado junto con el humo de los incendios nocturnos. Los cazas sobrevolaron sin obstáculos los aeródromos de Eten, Moen y Parham, convirtiendo los amarres con aviones abandonados en montones de metal retorcido. Después de la limpieza, comenzó la caza de lo que aún se mantenía a flote. Los barcos restantes se convirtieron en presa fácil. Bombas y torpedos cayeron con precisión, y la laguna se parecía cada vez más a un cementerio de barcos. Pero incluso en este día sin resistencia, el peligro persistía. La artillería antiaérea japonesa trabajaba furiosamente, cubriendo el cielo con plomo. El teniente George Blair, del UF-9, lo experimentó personalmente. Su Hellcat fue alcanzado durante la última pasada. El avión perdió el control y se vio obligado a abandonarlo sobre la laguna. Blair se subió a una balsa inflable a la deriva bajo el sol abrasador. Pronto un destructor japonés se dirigió hacia él y parecía que no habría rescate, pero sus compañeros sobrevolaban su cabeza. Varios cazas se lanzaron en picado, atacando el barco hasta que éste se desvió. Blair continuó esperando mientras el combustible de sus protectores se agotaba ante sus ojos. Uno tras otro, se vieron obligados a regresar a los portaaviones, y solo 2 aviones se quedaron a su lado hasta el final. Finalmente, en el horizonte apareció un hidroavión de reconocimiento OS-2U Kingfisher del crucero Baltimore. Aterrizó directamente en el agua y recogió al piloto, llevándolo en el asiento trasero. Cuando regresaron al crucero, se supo que solo quedaban unos pocos litros de combustible
En los tanques del Kingfisher, un poco más, y la operación de rescate podría haberse abortado. El punto final fue el ataque a los depósitos de petróleo de Dublón. Los Dauntlesses y Avengers, en picado, arrojaron bombas sobre los tanques y pronto negras columnas de humo se levantaron sobre la isla. Se extendió sobre la laguna como un velo fúnebre, ocultando las ruinas de lo que ayer se consideraba el baluarte del imperio. La leyenda finalmente se derrumbó. Al anochecer del 18 de febrero, quedó claro, el ataque a Truk superó las expectativas más audaces. En la laguna quedaron 10 buques de guerra de la flota imperial y más de 30 transportes. Cientos de aviones fueron destruidos en tierra y en el aire. Enormes reservas de combustible y municiones se convirtieron en ruinas ardientes. En total, los japoneses perdieron casi todo lo que hasta hace poco hacía de Truk un símbolo de poder. Las pérdidas estadounidenses parecían inconmensurablemente pequeñas. Unas pocas docenas de aviones, el Intrepid dañado y un puñado de vidas. En el contexto del daño colosal infligido al enemigo, la operación pasó a la historia como nuestro Pearl Harbor. Solo que ahora los roles se habían invertido. La sorpresa, la determinación y una estrategia cuidadosamente diseñada demostraron que incluso las leyendas pueden ser derribadas si se golpea su punto débil. Con la caída de Truk, el camino a Eniwetok se abrió. Los estadounidenses pronto ocuparon el atolón sin resistencia seria y le siguieron las Islas Marianas, un umbral desde donde los bombarderos pesados ya podían alcanzar Tokio. La campaña en el Pacífico se aceleró. La iniciativa pasó definitivamente a manos de los aliados, y ahora la defensa japonesa solo retrocedía paso a paso. Los intentos de restablecer la base en Truk resultaron solo en nuevos ataques, primero estadounidenses y luego británicos en 1945. La leyenda del Gibraltar del Pacífico desapareció por completo, dando paso a otro recuerdo. Hoy en día, la laguna es conocida no como un símbolo de inexpugnabilidad, sino como uno de los cementerios submarinos más grandes del planeta. Bajo el agua yacen docenas de barcos y aviones transformados por el tiempo en un museo de guerra. Es aquí, entre restos oxidados y corales, donde se siente claramente cómo una derrota cambió el ritmo de toda la campaña. Después de Truk, la guerra en el Pacífico se convirtió en una etapa diferente, más rápida, más decisiva, más irreversible. Las apuestas solo aumentaron, y cada paso siguiente acercaba el momento en que la guerra llegaría al corazón mismo del imperio.